en la realidad política, social, cultural y económica de una sociedad. ¿Sí? Bueno, ese primer principio está claro. Bueno, el segundo principio es reivindicar el rol activo del orden. Hasta ahora el lenguaje ha sido comprendido solo desde el lado del locutor, del que se presupone como productor, emisor. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de ese famoso esquemita de Jacobson? ¿No lo vieron alguna vez? Con el emisor, el canal, el código. ¿Qué hace el receptor ahí? Nada. Nada, recibe. Ya recibe. Y ya. Bueno, esto no funciona para Bakhtin. Para Bakhtin, toda comprensión de un discurso vivo o de un enunciado viviente tiene carácter de respuesta. ¿Sí? El oyente está o no está de acuerdo con el discurso, lo completa, lo aplica, lo prepara para la acción. ¿Sí? Esto aún a pesar de que el grado de participación del otro, de ese locutario, pueda ser muy variado. ¿Sí? Aún aunque aquella comprensión permanezca durante mucho tiempo como una comprensión silenciosa, tarde o temprano lo escuchado se va a activar. ¿Sí? Lo escuchado va a reaparecer, bien sea para ser retomado, para ser criticado, para ser enriquecido, para ser parafraseado, ¿sí? Para ser reformulado. Arrancamos por ahí. Ese es el segundo principio de la perspectiva bakhtiniana sobre el lenguaje. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno. El tercer principio tiene que ver con la prefiguración de ese orden. Cuéntame. Cuando decimos el enunciado, pero como que se tiene como enunciado porque se dice que el sujeto muestra una intención. Sí, ¿no? Pues que sí. Pero, pues, como que, digamos, las típicos toca ahí el emisor con cómo lo interpreta él, si el enunciado se enfoca más como en esa parte de la intención independientemente de cómo se interprete, ¿no? Pues aquí es a donde va el asunto. Aquí es a donde va el tercer principio de esta perspectiva comunicativa sobre el lenguaje que tiene Bakhtin. El asunto es que el locutor, ¿sí? Por ahora llamémosle locutor, cuando habla, siempre habla pensando en ese otro, ¿sí? Consciente o inconscientemente siempre está prefigurando hacia otro. O sea, no solamente toda producción lingüística, toda producción más ampliamente semiótica, ¿sí? Está esperando algún tipo de respuesta y para eso está prefigurando de alguna manera al otro, ¿sí? Eso se evidencia a través de múltiples elementos, por ejemplo, a través de las normas de cortesía, si las aplicamos o no, en el modo como designamos, nos dirigimos a ese otro, ¿sí? En el modo como le presentamos cierta información, pero por lo general no toda, sino que dejamos cierta información implícita, presuponiendo que ese otro conoce algo, sabe algo, ¿sí? Poniéndolo a él a jugar en ese tipo de interacción. ¿Ibas a decir algo? Cuéntanos. Sí, pues lo que usted menciona de las cortesías es como cuando usted por ejemplo está dando la clase y lo menos que espera es como ciertos gestos que digamos reafirman de que estamos siguiendo lo que está diciendo, o esas pausas que a veces hay en una conversación, como una pausa que pues no se dice nada, pero esa pausa significa que sí, que estoy siguiendo, que estoy atento, que estoy siguiendo el hilo. Por ejemplo, esas pausas que se realizan con el único fin, en la oralidad, con el único fin de buscar la aceptación del otro. Que el otro diga, oh, sí, sí. O para monitorear que el otro me esté siguiendo. Por ejemplo, cuando todo enunciado está preñado de respuesta, dice Bakhtin. Busca un cierto tipo de respuesta, prefigura de alguna manera ese otro para que genere una respuesta. Sígueme. Por ejemplo, cuando hablo por teléfono con alguien y ya lleva uno cierto tiempo, pues uno espera, a veces como que nota un silencio, entonces uno se preocupa, no sabe si colgar, claro, si llamar o algo. Pero por supuesto, ese es un ejemplo bastante interesante. Y es bien interesante analizar cómo comienzan a funcionar esos mecanismos en los nuevos tipos de comunicación interactiva, por ejemplo, en un chat. ¿Sí?
A mí eso me parece, creo que ya está medio inundado el análisis de discurso de gente analizando los chats, ¿sí? Pero aún así yo creo que hay madera por cortar ahí. ¿Ustedes han visto los malentendidos que se forman en los chats? En los Evidentemente hay un fenómeno lingüístico ahí que está fallando. Bueno, entonces ese tercer principio es el hablante también orienta y prefigura al otro, ¿sí? Todo enunciado, toda producción semiolingüística conduce la mirada, espera algún tipo de respuesta del otro, ¿sí? Está teniendo en cuenta a ese otro de alguna manera. Bien, vamos con el siguiente principio. Aquí entran lo que se suelen denominar a posteriori, porque Agostino lo llama así, pero particularmente Todorov, Kristeva y otro, digámosle así, un parche que surgió por allá en los años 60, comenzaron a hablar de dialogismo. Entonces, los siguientes fueron llamados también como principios del dialogismo. Al primero, estriba la idea de que todo hablante es de por sí un contestatario, ¿sí? Es decir, cuenta con la presencia de enunciados anteriores, ya sean suyos o ajenos, los cuales retoma, completa, reformula, contesta. Cuando nosotros hablamos, siempre estamos parándonos en los hombros de algún enunciado previo, ¿sí? Siempre estamos retomando algo que aprendimos, algo que dijimos, algo que nos dijeron, algo que leímos, ¿sí? Pero el habla nunca ocurre en un vacío. Nunca ocurre en un vacío. Todo hablante es de por sí un contestatario, está contestando algo que se dijo antes, de alguna manera. Es como si los enunciados solo cambiaran de sujetos. Yo lo diría de otra manera. Es como que estamos en una red interdiscursiva. Entonces, siempre que yo hablo, siempre que yo escribo, de alguna manera estoy retomando algo, o bien algo que dije o algo que dijo otro, ¿sí? Pero no enuncio en un vacío, ¿sí? Incluso cuando me voy a inventar palabras, hay gente que inventa palabras. Nietzsche era un aficionado a inventar palabras, ¿sí? De hecho, cuando escribió la primera de las consideraciones intempestivas, ¿aquí hay alguien que lea a Nietzsche? Aquí no hay nadie que en su vida haya leído a Nietzsche. Sí, pero no lo entendí en su momento. Cuando yo estaba joven, digamos así, puber, yo no sé por qué estaba de moda Nietzsche. O sea, era como que o leías a Nietzsche o no estabas a la moda, digamos, ¿no? Para entrar, digamos, estar entre comillas, había que tener un libro de Nietzsche debajo de la camisa. Un estampado. Bueno, no sé si lo entendimos, pero Nietzsche, por ejemplo, después de su primera Intempestiva, que fue el primer libro exitoso de él, cuando le hace el prólogo como a la quinta edición, el tipo está feliz, primero porque toda Europa ha discutido sobre el libro, y segundo, porque él se inventó una palabra. Entonces está feliz porque introduje en el lenguaje esta palabra. Bueno, pero aún quien inventa una palabra, lo hace sobre la base de algún tipo de discurso previo, ¿sí? Lo hace de alguna manera contestando, completando, reformulando algún tipo de discurso anterior. Como los enunciados, entonces se abren caminos propios enunciados para formar un discurso. Exactamente. Exactamente. Ningún enunciado sería comprensible si no se basara en algo ya dicho, en algo previo. Uno dirá, bueno, ¿de dónde empezó la cosa? En algún momento, siendo nosotros cazadores y recolectores, alguien empezó con algún tipo de signo lingüístico, ya sea creándolo o interpretando algún hecho como un signo lingüístico, ¿sí? Charlamos sobre el caso de los niños sordos de Nicaragua que inventaron, solo por el hecho de estar en comunidad, un lenguaje completo, ¿sí? El asunto es que, o por lo menos este es uno de los principios de esa perspectiva agostiniana, todo hablante es un contestatario. Bueno, bueno, bien, el segundo principio del dialogismo
y está muy ligado a lo anterior, ¿sí? Si todo enunciador, si todo hablante, si todo locutor es en alguna medida un contestatario, está retomando, reformulando, contestando algún enunciado previo, los enunciados en sí mismos forman cadenas. Un enunciado no existe aisladamente, sino que existe como un eslabón en una larga cadena de enunciados, ¿sí? Que se dijeron antes, y en alguna medida un enunciado presupone algo que se va a decir después. A eso se le suele conocer como la cadena dialógica o, como yo te dije a ti, como el interdiscurso, ¿sí? Bien. Bueno, y si todos los enunciados están metidos en una cadena, hagamos la reconstrucción completa. Si cada hablante es un contestatario, una contestataria, ¿sí? Todo enunciado es un eslabón en una cadena de enunciados, ¿sí? Al mismo tiempo, todo tema es un foro. En el sentido de que todo tema es un lugar en el que confluyen distintas posiciones, distintas perspectivas, y retoma posiciones y perspectivas de otros temas, sin los cuales no tiene sentido, ¿sí? ¿A ustedes no les ha pasado? Bueno, cuando yo estaba en la U, así como ustedes estudiando, entonces me metí en un grupo de estudios. Eso que le dicen a uno, te invito a un grupo de estudios, cuando uno menos piensa está metido en un paro. Pero bueno. No sé, cuando uno menos piensa está cañado, dice, pero yo venía a estudiar. Pero bueno, está bien. Claro, exactamente, está súper. Bueno, cada vez fue que fue terrible porque en el grupo de estudios nadie había estudiado nunca lo que íbamos a estudiar. Entonces empezamos a leer a Marx y no lo entendimos. Entonces dijimos, no, bueno, es que para leer a Marx, primero hay que leer a Feuerbach. Entonces fuimos a leer a Feuerbach. Y tampoco lo entendimos. No, pero es que para leer a Feuerbach hay que leer a Hegel. ¡Oh, Dios mío! Bueno. No, ya, bien. Ya estábamos en Feuerbach. Ahí se nota ya que está funcionando. Claro, la abajo del cuarto. Eso no es lo que estaban arreglando hace 2 semestres. Ahora es que destaparon todo el techo y todo allá abajo. Pero no era para... Bueno, entonces dijimos, para leer a Feuerbach hay que leer a Hegel. ¿Sí? Cuando llegamos a Hegel, un profesor me dijo, vea, para leer la sola fenomenología del espíritu, usted necesita 5 años de su vida. Y bueno, dijimos, ya está, agarremos la bandera y no estudiamos. No, el asunto es que esta anécdota chota, en parte, retrata el hecho de que todo enunciado es un polo que ha pasado. En realidad no hay literatura, no hay historia, no hay filosofía que no tenga sus raíces en algún lado, ¿sí? Que no retome los enunciados dichos por un otro antes, ya sea como su fundamento o para criticarlos, o al mismo tiempo como su fundamento para criticándolo, ¿no? Quien haya leído a Marx se acordará cuando Marx dice que cuando Marx y Hegel dicen lo que hicimos fue agarrar a Hegel y ponerlo de cabeza, ¿sí? O sea, somos hegelianos, pero no idealistas como Hegel, sino materialistas. Bueno, ¿sí? Así funciona el lenguaje, no solo el marxismo o los marxismos, ¿sí? Así funciona en general tanto las producciones lingüísticas complejas como las más simples, como las producciones en la oralidad más inmediata. Déjenme un segundo, muchachos, quiero saber qué pasó con la presentación. puede ser que no tenga suficiente potencial. No haya flujo eléctrico. Ya aprendió, profe. Mi esposa que tira el WhatsApp voy toda la mañana. Ya viste que una compañera de mí dijo que llenáramos un formulario. Como que no se ve, ¿cierto? No, pero ya. Hemos dicho, toda la información me la tienen que mandar a mí.
¿Él se llama Ever Andrés? Ah, ok. Entonces hay que decirle a Ever que nos mande eso. Entonces yo lo acomodo en una paginita Bueno, web. entonces tu carga, muchachos, comentarios, observaciones, preguntas. Sí. Hasta aquí me da la impresión de que ustedes reentendieron a Finkel. Fue pan comido. Entonces, preguntas, comentarios. Lo que pasa es que nos ayuda a unir puntos, pero hay cosas que quedan por ahí sueltas. Claro. Y por eso tampoco es así como que ya lo entendí y me quedó clarito. Hay cosas que quedan por ahí, güey. Bueno, es que hasta ahora vamos como por menos de la mitad de la exposición, ¿sí? Pero sobre este asunto de que todo tema es un foro, atravesado por distintas posiciones. Todo tema tiene una historia, ¿sí? ¿Está relativamente claro? Ah, muy bien. Y es que esto es muy interesante. Todo tema, ¿sí? O por lo menos, no solo retoma enunciados anteriores, desarrollos anteriores sobre el tema, posiciones anteriores sobre el tema, sino que prevé también una respuesta, ¿sí? Busca un cierto futuro, ¿sí? Por ejemplo, ya que hoy estamos tirados con el tema del marxismo, bueno, luego cuando empezamos a leer otra vez a Marx, entonces resultó que un día llegamos a no, en realidad lo que pasó fue que llegó alguien como más formado, nos empezó a dirigir. Bueno, el caso fue que nos recomendó leer un cierto capítulo del tercer tomo del Capital, donde Marx definía el capital. Y cuando lo empezamos a leer, a discutir, resultó que teníamos 3 capitales distintos. En los 3 se definía el capital de una manera completamente distinta. Uno era el que en esa época era el canónico, el del Fondo de Cultura Económica de Wenceslao Roses. Otro era una edición argentina, me acuerdo, que también se usaba mucho, circulaba mucho en la universidad. Y el otro era la primera edición que había sacado siglo XXI. Bueno, en los 3 el capital se definía completamente distinto. Completamente distinto. Más adelante me di cuenta de que Marx pensó las distintas traducciones del capital, y en particular las distintas ediciones, como libros distintos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la primera edición alemana, las primeras ediciones alemanas, él las cuidó de una cierta manera. Luego, muy influenciado por Engels. Para la primera traducción francesa, él es como que se le sale del cañón a Engels, trata directamente con su hija y con el traductor, y él se propone hacer un capital distinto, se propone hacer un capital, no una obra teórica, ¿sí?, sino un capital para el obrero. Entonces hace un capital con frases mucho más cortas, con temas más prácticos. Un capital donde el ethos, concepto que veremos después, pero es la imagen discursiva de sí mismo que el locutor construye a través del uso del lenguaje, ¿sí? El ethos, esa imagen que uno se le crea al escuchar la voz que habita ese texto, es distinto. Si el ethos del capital en alemán es un ethos académico, el ethos del capital en francés es un ethos militante, ¿sí? Es un ethos que va a la calle, que se pelea con los otros teóricos, ¿sí?, que habla de políticos con nombre y apellido, ¿sí?, que tira chistes, que eleva metáforas, ¿sí? Bueno, de hecho, y luego está la famosa traducción de Wenceslao Roses, que es un crimen. Wenceslao ni hablaba bien alemán, mejor dicho, es terrible esa traducción del Fondo de Cultura Económica. Si alguno de ustedes la tiene, no la lea, no es recomendable. Es para llevarse malos, es muy peligroso. Bueno, el propio Marx una vez en una discusión que tuvo con un teórico, al responderle, le respondió primero citando la edición alemana, luego la primera edición alemana, luego citando su traducción al francés y luego citando la tercera edición alemana, haciendo claridad de que cada uno era para él una obra distinta e independiente.
Bueno, a propósito, ¿se acuerdan que les hablé de la crítica genética que analiza los procesos de escritura? Que ahí se analizan los pre-redaccionales y los redaccionales. La crítica genética también analiza los procesos de las traducciones. Cómo cambia un texto al ser llevado, al ser traducido, al ser movido de una sociedad a otra, ya sea una traducción interlingüística, una traducción intergenérica, cuando un texto pasa de un género a otro, o una traducción intersemiótica. ¿Saben lo que es una traducción intersemiótica? Cuando se cambia el sistema de signos. Por ejemplo. Película. Que se conserva el mismo sentido, pero se cambia la referencia, algo así. Un libro, pasarlo a película. Sí, por ejemplo, cuando se pasa un libro a películas, es un caso más normal o más común. Hay otros que son todavía más interesantes. ¿Ustedes han escuchado esa canción Construcción? Esa construcción, una canción que se llama Construcción. No es de Chico Buarque, sino de otro músico brasileño. Se me olvida en este momento, muy famoso. Bueno, creo que había un... Por favor, no creo que le Besó a su mujer como si fuera única. Bueno, el asunto es que él lee era la época de la dictadura en Brasil, y entonces él se levanta por la mañana y ve una crónica en el periódico sobre un obrero que había caído de un edificio, y el periodista cuenta que se armó un trancón, ¿sí? Y él notó que había algo en la crónica algo escrito en la crónica que lo había entristecido profundamente, ¿sí? Él notó que en la crónica quien estaba escribiendo no había podido utilizar las palabras que hubiera querido, pero lo había logrado a través de otros mecanismos, ¿no? Como de alguna manera revelarse ante el hecho de que a nadie le había importado la caída de ese obrero desde ese edificio. Y entonces él hace una canción, La Construcción. Es espectacular, búsquenla. Bueno, pero entonces volviendo a nuestro tema. Ya que la estás buscando. Bueno, habíamos quedado en el tercer principio del dialogismo, todo tema es un foro. Bien, y entramos aquí a lo que va a ser un punto duro de la lectura. Y es las unidades a través de las cuales se realiza la comunicación humana. No son frases en sí, no son frases en blanco, no son oraciones puestas en un tablero. Así que hay que ponerles un nombre, nos tenemos que referir a ellas de alguna manera, y nos vamos a referir a ellas como enunciados, ¿sí? Y por ellos nos vamos a fijar en ello en tanto reflejan las condiciones específicas de cada una de las esferas de uso de la lengua, ¿sí? Los enunciados, o sea, las producciones lingüísticas tomadas a cargo con una intención en el contexto de un intercambio comunicativo, tienen además una particularidad, y es que no son iguales en las distintas esferas de uso de la lengua. Hablan igual los médicos que los abogados. Hablamos igual nosotros en el contexto de este ámbito académico que como hablamos afuera en el contexto de una audición en Univalle. Usamos el mismo léxico, nos regimos por las mismas reglas. No, ¿sí? Acá hay una constatación que es original de Bakhtin. Los enunciados además reflejan en sus rasgos estilísticos y en sus rasgos compositivos reglas que se establecen en las distintas esferas de uso del lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Y aquí viene el último de los principios de esta perspectiva comunicacional de Bakhtin. Y es que cada esfera de uso de la lengua, de hecho, produce unos tipos relativamente estables de enunciados. Y estos son los géneros discursivos. Eso es un género discursivo y espero que nunca se les olvide. Tipos relativamente estables de enunciados dados en el contexto de las distintas esferas de uso de la lengua. ¿Sí? Hasta acá. Esa frase podría escribir esa definición. Sí, bueno, ahorita va a volver a aparecer. Y la puedes anotar. No te preocupes. Bueno, muy bien. Hasta acá, pregunta, observación, algún momento en el que la lectura les está haciendo ruido con la exposición. Bueno.
entremos ahora en este tema al que Joaquín, mejor dicho, no sé ustedes, pero a mí me parece que es la parte más engorrosa de la lectura, cuando él comienza a hablar del enunciado. ¿Sí? Entonces, como dijimos ya, los enunciados vendrían a ser las unidades a través de las cuales se lleva a cabo la comunicación humana. Entonces acá Bakhtin profundiza en que estos reflejarían las condiciones específicas de cada una de las esferas de uso de la lengua a través de 3 factores, que son los que acabamos de mencionar. ¿Sí? Por una parte, por su contenido temático. No se puede decir lo mismo, no se puede hablar de cualquier cosa, en cualquier lugar o en cualquier momento, ¿cierto? Digo, yo me puedo venir aquí a echar un chiste vulgar, por ahí en otro contexto me lo he hecho, ¿sí? Pero una de las cosas en las que varían, ¿sí? Varían los enunciados en razón de las distintas esferas de uso de la lengua es en su contenido temático. Uno no habla de lo mismo, de los mismos asuntos en los distintos ámbitos de la vida social. No se puede decir cualquier cosa en cualquier momento. ¿Sí? Bien, el segundo es el estilo verbal. No tenemos el mismo estilo en los distintos ámbitos de uso de la lengua. ¿Sí? Nosotros seleccionamos los recursos lingüísticos. Y principalmente, no componemos nuestros enunciados, no los estructuramos de la misma manera. ¿Sí? Esto es problemático. ¿Usted no les hace ruido? A mí esto me parece problemático. O por lo menos a mí me parecía problemático cuando lo leí por primera vez, porque yo comencé así, pero entonces que cuando uno habla informalmente, entonces no conecta el sujeto con el predicado, el adjetivo no califica el sustantivo. Cuéntame. Pero yo creo que es que, por ejemplo, a mí me pasa aquí muchas veces que mis compañeros son los de las edades de los estudiantes que yo tengo, por ejemplo. Entonces ahí creo que se aplica. O sea, no es lo mismo tratar a los compañeros de clase, ¿sí? Que tratar a mis alumnos, por ejemplo. Ahí creo que es que se aplica eso que usted está diciendo. O, por ejemplo, con mis compañeros de la universidad de hace 20 años, 5 nomás, por ejemplo, hablamos de una forma que usted nos ve y, uy, esos gamines, ¿quiénes son? ¿Sí? Pero hay contextos en los que, por ejemplo, tengo un amigo en particular que es muy apretadito, muy... Y él... ¿Cómo? ¿Cómo? No, un compañero pues que también es de ese grupo, hablamos de una forma como gamines, pero en ciertos contextos, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando estamos en el ámbito laboral, somos amigos, pero también somos colegas o compañeros, entonces no puedo hablar de la misma forma con él. Inclusive, no lo trato de vos, sino que lo trato de usted, pero es porque esa relación, ese contexto es diferente. Es una esfera de uso de la lengua completamente distinta y los enunciados que se producen son distintos. ¿Sí? Bien, de ahí viene la famosa sos un desubicado. Cuando sos un desubicado, sos una desubicada, aquí no puedes hablar así, no puedes hablarle así igual. ¿Sí? Lo mismo viene de, no sé, por ejemplo, con chicos que están en los primeros semestres de la universidad, a mí me pasa mucho notar que los trabajos que entregan pues no parecen trabajos académicos y por supuesto todavía no tienen contacto con los géneros académicos. ¿Sí? Entonces muchos escriben, por ejemplo, como crónicas periodísticas. Los mejores escriben como crónicas periodísticas, ¿no? O como artículos de opinión de un periódico, porque por ahí tienen acercamiento tienen algún tipo de contacto con ese género y es la escritura, digamos, más elaborada que conocen. Otros, bueno, otros y otras pues escriben como en WhatsApp y ahí sí nos llevó, ¿sí? Aquí nos trajo. Pero volviendo, digamos, al tema de la composición, ¿sí? Y las formas de estructuración. El asunto aquí tiene que ver con va a otro nivel. Y es, piensen en la progresión, en la forma como se estructuran los temas en un texto jurídico, a cómo se estructuran en un texto médico, ¿sí? A cómo se estructuran en el habla cotidiana.
Un texto académico, un paper, por ejemplo, tiene una estructura muy estable. Introducción, marco teórico metodológico, resultados y discusión conclusión. ¿Sí? Tiene una progresión re estable y por lo general la introducción tiene una progresión muy estable también, ¿sí? Con el planteamiento del problema, el objetivo general, el objetivo específico, la delimitación espacio-temporal del objeto de estudio y el itinerario de lo que será el artículo después. ¿Sí? Bueno, la composición de los enunciados, recuerden que cuando estamos hablando de enunciados estamos hablando de unidades de longitud variable. ¿Sí? Un enunciado puede ser la palabra sí, un enunciado puede ser un libro entero. Las formas composicionales suelen variar mucho dependiendo del ámbito de la práctica social. ¿Sí? Esta parte se les complicó. Estaba pensando muy bien. No, pero se me ocurrió, es que siempre que estamos hablando del tema de los enunciados, siempre como que lo hacemos muy como sujeto A y sujeto B. Y cuando hay 3 y 4 sujetos, en ese caso, ¿qué es? ¿Eso no es una polifonía? Claro que sí, eso ya, y vamos a ir por allá, y eso es más interesante aún. En el enunciado no solamente hay un otro, hay otros. ¿Sí? Es más, el locutor, que por ahora lo estamos llamando locutor, por ahora, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, el mismo locutor se desdobla en múltiples cosas. ¿Sí? Eso era lo que le estaba comentando aquí. En este pasado con el profesor de composición en español nos enseñó que los roles no es solamente que cumple un solo rol, ¿no? Sino que él puede cumplir dos, puede ser emisor, puede ser comunicante. ¿Es que era comunicante? Sí, Emisor, sujeto o sea, comunicante, está el sujeto receptor. interpretante, y entonces que una cosa es el acto de comunicación, otra cosa es el acto del lenguaje, y se desdoblan diferentes cosas que tienen. Está el género y el subgénero dentro de lo mismo. Y así es como Pero no es solamente un rol que cumple. Exactamente, no. Ahora, uno sí puede notar, ¿sí? Digamos, la polaridad yo-tú o la polaridad entre el enunciador, el locutor y el locutario o enunciador-enunciatario, ¿sí? Siempre está presente. Luego hay una serie de desdoblamientos. Entonces, el enunciador se puede, o el locutor se puede desdoblar en múltiples enunciadores, ¿sí? Y puede dirigirse a múltiples receptores o múltiples a los cuales va a prefigurar, a cada uno le va a dar una imagen y es lo que llamamos enunciatarios, ¿sí? Pero ya vamos para allá y esto entra dentro de la misma perspectiva de Bakhtin, ¿sí? En efecto, lo que pasa es que es una forma simple verlo como la polaridad yo-tú, pero en efecto la cuestión se vuelve más compleja. Sin embargo, ustedes siempre van a encontrar la polaridad locutor a locutario, ¿sí? O locutor a locutarios, ¿sí? O enunciador a enunciadores. Bueno, cuéntame. Entonces, digamos que no comprendo la diferencia entre hablar de estilo verbal, de selección de los recursos, a digamos, composición. Porque no, es algo que casi que se... Cuando estamos hablando de estilo verbal, estamos hablando fundamentalmente de las elecciones léxicas, ¿sí? Del tipo de verbos que tú decides utilizar, ¿sí? Cuando estás hablando de composición, estás hablando fundamentalmente de las normas combinatorias y de las formas de estructuración, ¿sí? Será un poco más macro. Exactamente. A nivel de la cinta. O a nivel de un texto más amplio. Sí. Por ejemplo, el otro día había un video mucho de un doctor en física a hablar con 5 personas. Entonces tenían diferentes niveles educativos. Desde un niño como de 8 años hasta un universitario que ya está haciendo una maestría también o doctorado, algo así. Sí. Entonces la idea era que le hablaba un tema y a cada uno se lo explicaba como a su nivel más o menos. Entonces le decíamos, ¿qué está viendo en el colegio? Ah, sí, entonces esto está viendo. Era impresionante cómo, digamos, lograba ajustarse, digamos, a los conocimientos y se podría hacer pues el entendimiento también. Que comunicaba, digamos, semánticamente lo mismo, que lo que le metía era como cuerpo y ya pues, digamos, todo el discurso, el vocabulario y todo esto. Pero entonces, en ese caso, en ese ejemplo, se referiría más al segundo que al tercero, o una mezcla de los dos.
fundamentalmente, digamos, ahí tú vas a notar que cuando, por ejemplo, si bien, digamos, el núcleo del tema sigue siendo el mismo, ¿sí? Seguro cuando se dirigió a una persona con menor nivel de instrucción en el tema, era un físico, me dijiste. Bien. Entonces es muy común que comiencen a aparecer metáforas, que comiencen a realizar metáforas y símiles para poder, o analogías, para poder introducir un tema que es desconocido, relacionándolo con un tema que se presupone con más conocido por el interlocutor, ¿no? De hecho, si ustedes han visto todos estos programas de divulgación científica, Eso es lo que hace. no sé, tipo Cosmos, o más recientemente la fábrica del cosmos, van a ver que siempre explican utilizando metáforas y analogías, ¿sí? Siempre. Entonces te van a explicar el tiempo y te ponen un río, ¿sí? Te van a explicar el átomo y entonces o comienzan a usar comparaciones, entonces dicen, si la Tierra fuera el núcleo del átomo y fuera del tamaño de esta naranja, el electrón estaría a tantos kilómetros, ¿sí? Comienzan a utilizar este tipo de recursos para poder introducir un tema nuevo, estableciendo una similitud de estructuras con un tema que se presupone más conocido por el interlocutor. Lo que sucede por el interlocutor, lo que sucede en un caso como ese, es algo que hablaremos más adelante, tiene que ver con la escenografía genial. Vas a ver cómo nosotros somos capaces de cambiar en la enunciación el marco genérico. Entre otras cosas, para podernos adaptar al interlocutor en el cual estamos pensando, ¿sí? Bueno, de hecho, un poco de eso vamos a ver en el ejercicio de la segunda parte. Bueno, entonces si estás viendo, exactamente, estás viendo elementos en distintos niveles, ¿sí? Entonces, por una parte, el estilo verbal hace referencia más, digamos, a las selecciones lexicales y al conjunto de verbos que vos vas a utilizar, digamos, está más cercano al registro, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de las formas de estructuración y de composición, estamos hablando de un nivel más macro. Cuéntame. Tengo dos preguntas. En el texto cuando hablaba de estilo, mencionaba algo sobre lo nacional y lo individual. No sé. Ahora lo vamos a ver. Y va a hablar de la entonación como el principal recurso. Y respecto a la parte de la estructuración o composición, usted ahorita decía que eso podría ser problemático. No, a mí se me hacía problemático. A mí, claro, a mí se me hizo muy problemático la primera vez que lo leí, porque yo comencé a pensar, bueno, pero entonces ¿cómo van a cambiar la forma de estructuración? Que de acuerdo al género, el sujeto va a ir en otro lugar y el predicado no va a ir en otro lugar con respecto al sujeto y el adjetivo no va a calificar. Cuando hablan de estructuración, Entonces, claro, lo que pasaba, justamente yo me esperaba que tal vez alguno de ustedes tuviera ese mismo problema. Cuando yo me imaginaba estructuración, me lo estaba imaginando, no me estaba imaginando enunciados, sino que seguía con frases en la cabeza. ¿Sí? Pero en realidad aquí cuando estamos hablando de composición y estructuración estamos hablando de un nivel más macro. Por eso fue que justamente me pregunté si a ninguno de ustedes le había pasado lo mismo que a mí me pasó. ¿Cómo es tu nombre, señora? María. María, ¿qué? Villa. María Villa. Muy buena observación. ¿Me recuerdas el tuyo? Bien. Bueno, ahora lo que me viene a ser, y ya lo hemos hablado, ¿sí? Lo que viene a ser el rasgo central de cualquier enunciado, ¿sí? Es que vehicula la intencionalidad de un sujeto discursivo. Ustedes habrán notado que Bakhtin, o por lo menos en esa traducción, habla de el sujeto discursivo como un autor. ¿Sí lo notaron? ¿Sí? ¿Están viendo el error de ojo, recuerden que en el contexto del análisis del discurso lo veremos con más fuerza cuando trabajemos específicamente en enunciación, ¿sí? A nosotros no nos importa mucho el autor empírico. Sin embargo, pues Bakhtin es un tipo anterior a toda esa discusión, ¿sí?
Entonces Bakhtin en muchos casos se refiere al locutor como, o al sujeto discursivo como el autor. No sé si ustedes lo notaron, ¿sí? Y esto es un poco reforzado por la traducción de la Unlogna, pero de todos modos es la mejor. Pero digamos lo que en términos generales, el rasgo central viene a ser que un enunciado vehicula una intención atribuible a un sujeto discursivo, ¿sí? Moviliza, es vehículo, ¿sí? Porta una intención. Todo enunciado es portador de algún tipo de intención. Profesor, Sí. entonces si vemos, digamos, el caso de un diálogo, ¿se podría decir que el número de enunciados es el mismo al número de intenciones? Cuando veamos actos de habla, que va a ser la siguiente clase, vamos a ver que está tanto el acto de habla individual, ¿sí? Digamos, la orden, el acto de prometer, el acto de interrogar, ¿sí? El acto de jurar. Pero también, y esta es la noción, una noción introducida por Van Dyck, está el macroacto de habla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una campaña, en un spot de una campaña política, de una campaña electoral, ¿sí? Hay una sucesión de distintos actos de habla, pero todos están, digamos, subsumidos o subordinados a un macroacto general, que viene a ser al acto de persuadir para que voten por mí. ¿Sí me entiendes? Bueno, para Bakhtin, de la intencionalidad derivarían tres rasgos fundamentales del enunciado, ¿sí? El primero de ellos es que las fronteras, que esta es la parte, esa parte también es complicada, muy complicada, créanme, eso todavía le hace ruido y le rompe la cabeza a muchos lingüistas, y si quieren que les diga la verdad, mucha gente se hace la boba con este tema y pasa por encima de él y no se lo cuestiona mucho. Si a ustedes les hace ruido, es para que le hagan un ruido, ¿sí? ¿Dónde empieza y dónde termina un enunciado? Bakhtin dice que las fronteras de un enunciado están dadas por el cambio de los sujetos discursivos, ¿sí? Por ejemplo, en un diálogo, entonces cada uno de los turnos de habla sería un enunciado. Por ejemplo, yo te pregunto, yo te digo, hola, ¿cómo estás? Gracias. Exacto. Yo digo, hola, ¿cómo estás? Tendría un enunciado, y luego tú dices, bien, ¿y tú? Sería un segundo enunciado. Sin embargo, no, eso es en Bakhtin, ¿sí? Sin embargo, lo que se tiende a decir hoy es que incluso los enunciados dentro de un turno de habla se pueden segmentar, ¿sí? En enunciados básicos, en tanto cada uno sería portador de una intención independiente y sería susceptible de respuesta. Entonces, cuando yo te dije, hola, ¿cómo estás? No habría uno, sino dos enunciados, o habrían dos enunciados subsumidos en uno. El hola, el enunciado de saludo, ¿sí? Que tú me pudiste haber interrumpido ahí, pudiste haber hecho una respuesta como, no me salude, ¿sí? Y luego el ¿cómo estás? Que es una interrogación, ¿sí? Bueno, luego cuando tú me dijiste bien, y tú, también se podría partir en dos enunciados, ¿sí? Bueno, pero entonces por ahora y hasta aquí, digamos que en Bakhtin, lo que delimitaría, lo que establecería las fronteras de un enunciado sería el cambio de los sujetos discursivos, ¿sí? Cuéntame. No, esos son los géneros. Pero pues está bien tú. Entonces, en Bakhtin, las fronteras del enunciado estarían dadas por el cambio de los sujetos discursivos, ¿sí? Bueno, por tanto, un enunciado tendría una extensión variable. Podría ser una palabra, un sí, un no, un para, ¿sí? O podría ser un libro entero interpretado como un enunciado, ¿sí? Bueno, el segundo rasgo es el de la conclusividad. ¿Alguien cuando leyeron el texto se le complicó este tema de la conclusividad? Ese pedazo para mí fue... Muy difícil. Bueno, básicamente está la idea de que
todo enunciado acota su tema, ¿sí? Acota su tema dentro de unos ciertos límites para poder ser respondido, ¿sí? Para Bakhtin, esto se explicaría en razón de 3 factores. El primero es que él dice que es observable la capacidad que tienen los enunciados de agotar hasta cierto punto un tema. Dicho de otra forma, todo tema es infinito. Cualquier tema es virtualmente infinito. Uno puede hablar hasta el infinito de un tema. Dime un tema. ¿Cómo? Cali. Entonces digamos, no agarramos Cali, agarramos el transporte público en Cali. Uno puede hablar toda la vida sobre el transporte público en Cali, pero para garantizar poder ser respondido, un tema, un enunciado siempre acota ese tema dentro de unos ciertos límites, lo circunscribe, le da una cierta, digamos, conclusividad, ¿sí? Y esto se realiza de distintas maneras dependiendo del género y de la esfera de la vida donde nos estemos moviendo. Si yo estoy dando una clase sobre medios, sobre teoría de la administración pública, y concretamente voy a hablar sobre medios de transporte público, el tema del transporte público en Cali puede ser objeto de un enunciado de 2 horas de exposición oral, ¿sí? Pero en el contexto de una conversación cotidiana, seguramente yo acotaré ese tema a unos límites más circunscritos, ¿sí? Bueno. Como el costo del sueldo y el mal servicio. Lo segundo es la capacidad de ser contestado. Uno podría, y aquí es a donde viene el debate, ¿sí? en si los límites del enunciado es cuando en efecto se da el cambio de los sujetos discursivos, cuando cambia el turno de habla o el ejercicio que tú y yo acabamos de hacer, ¿sí? Y es viendo hasta dónde puede ser contestado el enunciado, desde dónde, ¿sí? Ese sería su segundo rasgo. Todo enunciado podría ser contestado. Tiene los elementos necesarios para poder ser contestado en un contexto, en el contexto en el cual se inscribe, ¿sí? Un enunciado habilita al otro a adoptar una posición de respuesta. ¿Hasta acá vamos juntos? ¿Juntos y juntas? ¿Alguien se ha perdido? Bueno. Y estos dos rasgos, derivarían de ese rasgo central del enunciado, que sería la intencionalidad. Por el hecho de movilizar una intención, todo enunciado acotaría su tema dentro de unos ciertos límites y adquiriría una forma tal de manera que pueda ser contestado, porque estos son requisitos necesarios para poder cumplir su intención. ¿Un ejemplo de eso, profe? Pues un ejemplo es que como frase o como oración, la expresión para, ¿sí? Para no funciona, no sirve para nada. Sin embargo, en el contexto de una conversación que alguien, digamos, está gritando o está golpeando o se está enloqueciendo y yo digo para, ese para, a pesar de que está compuesto por una sola frase, tiene conclusividad, agota su tema, ¿sí? Y tiene la capacidad de ser respondido, a pesar de ser solo una palabra. Cuéntame. Por ejemplo, el lenguaje de señas también puede ser una enunciado. Pero por supuesto, cualquier producción semiolingüística puede ser interpretada como un enunciado. Entonces, por ejemplo, digamos, en nuestro lenguaje, que tiene nuestra lengua, que tiene una escritura alfabética, ¿sí? Pero en una escritura no alfabética como la de la lengua de señas o como la escritura del mandarín, igual estamos hablando de enunciados. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Observaciones? Yo sé que esta parte de la teoría del enunciado es de lo más problemático del texto, de lo más complicado a nivel mental y de lo más cansón de leer. Cuéntame. Yo lo que pues, tengo como más confusión es cuando él se refiere a que el enunciado, digamos, no se puede marcar ni interpretar en el mismo sentido que la oración.
de acuerdo a reglas gramaticales. Muy bien. Ahí Ya vamos para allá. No comprendo bien, esto es como si el enunciado estuviera como por acá, fuera algo superior y no Yo se lo definiera plantearía de al otra mismo forma. nivel. Lo que pasa mismo con la tipo de frase y regla. con la oración es que solo existen en el tablero. No tienen sino una existencia puramente abstracta. Lo que pasa es eso. Un enunciado es lo que está en la vida social, es lo que tú y yo estamos intercambiando ahorita. Una oración sin un locutor que la tome a cargo, sin una intención, sin un contexto, pues no existe sino en el papel. En el fondo, pues son lo mismo, son constructos sociolingüísticos, ¿sí? La diferencia es que la frase, la oración las ponemos en el tablero y no tiene una existencia sino puramente gramatical. Eso no quiere decir que el enunciado no tenga gramática, pues por supuesto que la tiene. Pero no es como la frase que simplemente está ahí para tener una existencia gramatical. Pero de todos modos ya vamos a llegar allá en la exposición. Muy bien. Bueno. Esa es otra característica fundamental del enunciado, muchachos. Es que todo enunciado tiene expresividad. El enunciado no solo es portador entonces de una intención hacia un otro, sino que el enunciado es portador también de algún tipo de juicio, de algún tipo de valoración de nosotros, del locutor sobre lo dicho. Es lo mismo cuando yo planteo las cosas de manera, digamos, afirmativa, en un tono de sentencia, digamos. Es lo mismo cuando yo hablo en un tono de sentencia a cuando hablo en un tono irónico. El enunciado porta también con un mayor, algunos enunciados con un mayor nivel de saliencia, otros con menos nivel de saliencia, pero siempre porta también una actitud del hablante sobre lo dicho, ¿sí? Prueba de ello es la existencia de los modalizadores. ¿Saben cuáles son los modalizadores? Son palabras que cristalizan los juicios del hablante sobre lo que dice, ¿sí? De hecho, en palabras, son unidades, se pueden materializar a través de múltiples unidades lingüísticas. Las más comunes son los adverbios, ¿sí? Entonces no es lo mismo cuando yo dentro de una frase digo seguramente llueve, a cuando digo de hecho llueve. Porto es la misma actitud sobre lo que digo. El seguramente, estoy hablando en términos hipotéticos, en el de hecho estoy afirmando como verdadero que llueve, ¿sí? Cuando yo digo necesariamente deben morir, ¿sí? Estoy utilizando una modalización deóntica en el que yo estoy expresando el contenido temático del enunciado como un deber, como una obligación, como un mandato, ¿sí? No es lo mismo a cuando yo digo probablemente deban morir, ¿sí? O probablemente van a morir. Todo enunciado es portador también de una actitud del sujeto sobre el enunciado mismo. Una actitud o una valoración. Exactamente. O sea, de creer si es cierto o no, si es necesario o no. Si se está burlando del enunciado. Exactamente. Una valoración que puede ser lógica sobre si es verdadero o no, probable o improbable. Una valoración que puede ser deóntica sobre si es del orden de lo permitido, obligatorio, necesario o innecesario, o prohibido. Una valoración que puede ser del orden de lo axiológico, es decir, en términos de lo que considero feo, bonito, agradable, desagradable, amable, odiable. Y en ese sentido, aunque con distintos grados, todo enunciado sería portador también de una perspectiva valorativa sobre el mundo, sobre los procesos que ocurren en el mundo, sobre las personas, los actores sociales que no intervienen. En otras palabras, todo enunciado sería portador en alguna medida de la ideología. Tomemos el caso de las modalizaciones deónticas.
De siempre que yo llego y digo necesariamente, obligatoriamente, impajaritablemente. ¿Sí? Bueno, cuando utilizamos estas modalizaciones estamos dando cuenta de lo que consideramos como necesario, permitido, obligatorio, innecesario, no permitido en un contexto de nuestra sociedad. Una de las formas de abstraer la ideología es agarrar, no un solo hablante, por supuesto, agarrar una masa de hablantes y comenzar a cazar todas las modalizaciones deónticas, ¿sí? Para poder ver qué es lo que esos hablantes consideran como lo necesario, como lo prohibido, como lo permitido, ¿sí? Bueno. Hay una serie de elementos a considerar aquí sobre la expresividad. Dice Bakhtin, ojo, no se puede confundir a la expresividad con los recursos lingüísticos. No se puede confundir a la expresividad con el uso de comillas o con el uso del signo de interrogación o con el uso del signo de exclamación. Más bien es la expresividad la que activa el uso de estos recursos, ¿sí? En cada sociedad, en cada lengua, en cada tipo de escritura, en general en cada forma de codificación van a haber unos recursos que permitan en un mayor o menor grado la expresividad, ¿sí? Bueno, Bakhtin destaca como el principal vehículo de la expresividad a la entonación. ¿Qué tono? Aquí está hablando, ojo, aquí ese es uno de los problemas de la traducción. Ella pone entonación y entonces uno la puede confundir con acento, ¿sí? Aquí Bakhtin está hablando fundamentalmente del tono. ¿Qué tonos hay, por ejemplo? ¿En qué tono nos pueden hablar? Tonos de habla. Por ejemplo, alguien puede hablar en un tono solemne. Alguien puede hablar en un tono irónico. Alguien puede hablar en un tono furioso, enojado. Exactamente, de furia, ¿sí? Bueno, ese es el tono. Bakhtin destaca como la principal manifestación de la expresividad al tono. Todo texto, todo enunciado tiene un cierto tono. Así a veces ciertos enunciados tengan un tono más marcado que otros, ¿sí? Hay sociedades en las que predomina un cierto tono. ¿Ustedes han escuchado el chino en el habla china, por ejemplo, en la televisión china? ¿Ustedes han visto que tienen como un tono, tienen unos tonos fuertes, es muy fuerte? Y los japoneses, a pesar, digamos, de muchas similitudes que tienen sus lenguas, ¿sí? O por lo menos de puntos de contacto, tienen tonos que por lo general son mucho más suaves, ¿sí? Eso no hace una lengua mejor que la otra, las hace distintas. También en una sociedad, en un momento dado de su historia, predominan ciertos tonos. Ustedes no han visto cómo se daban las noticias antes, digamos, no han visto un noticiero viejo. El de alerta, Los alerta. tonos, sí. Alerta, acaban de... Incluso los noticieros televisivos eran así, no solo los noticiarios radiales, ¿sí? Tenían otro tono, muy distinto al tono que se maneja en los noticieros hoy en día. Eso es sociohistórico, esto varía también, dependiendo del contexto, dependiendo de un momento dado de la historia. De hecho, más adelante va a decir Bakhtin que son los géneros que predominan en una sociedad los que sociohistóricamente le dan el tono. Bueno, por último, el tono no se construye monologalmente. Digamos, ¿tiene sentido yo hablar irónicamente si hablo solo? Por lo menos si no me dirijo así sea a una proyección de mí mismo. Bueno, y es que ahí es a donde está. Cuando tú eres irónico contigo mismo, tú estás creando una proyección de vos mismo, ¿sí? Vos estás dialogando con vos mismo, ¿sí? Y uno dice, Farizos, sí, bueno. Y uno usa un tono irónico, o un tono amenazante, o un tono recriminante contra sí mismo, en un diálogo interior, ¿sí? En la expresividad se construye siempre incluso
Incluso cuando hacemos un monólogo, la expresividad se construye en diálogo. ¿Sí? La expresividad no tiene sentido sin un otro, así es otro, es un otro virtual. Que